Buena gente, ¿cómo están? Acá les habla Eloy. Hoy vamos a estar resolviendo el último ejercicio de un parcialito que fue tomado en el 2021 durante la cuarentena, y por eso es que este ejercicio, más allá de que es un ejercicio donde nos piden ciertas consignas, en el parcialito se veían múltiples choice, ¿sí? Pero bueno, este por suerte es más un ejercicio de resolución. Bien, entonces primero veamos qué nos pide. Nos pide continuidad y derivabilidad en cero. Bueno, acá como verán, ya notamos las condiciones que se tienen que dar para la continuidad en x igual a cero. Es decir, que la función esté definida, que el límite exista y que la función en el punto sea igual al límite. Bien, vamos a empezar viendo si la función está definida en cero. Entonces, fíjense que como f de cero, vamos a ver si existe este valor, estaría cayendo básicamente cuando estamos en el intervalo de mayor o igual a 0 y menor a 1. ¿Sí? En el igual a 0 lo toma esta función. O sea, que tendremos que evaluar en 0 2x cuadrado menos 2x más 3. De eso estarían resultando un 3. ¿Sí? Perfecto. Como este es un número real, está bien. Entonces podemos decir que se cumple la primera condición de continuidad. Ahora bien, veamos la segunda. La segunda obviamente en continuidad suele ser la más controversial, en la que tenemos que calcular los límites laterales, ¿sí? En este caso el límite de x tendiendo a 0, vamos a empezar por el que va por izquierda, que va a ser el más complejo, porque fíjense que cuando nos acercamos con x por izquierda del 0, nos estamos acercando por los x menores a 0. Por lo tanto, la forma de nuestra función f de x será esa. Entonces, nos queda el límite de x tendiendo a 0 por izquierda de x al cubo por el seno de lo que sería, en este caso era la función 1 sobre 2x a la cuarta más 3x. Bueno, esta función, ¿sí?, que tenemos acá, les tiene que sonar relativamente familiar, o por lo menos les tiene que resultar curioso el hecho de que sea un límite de una función de una potencia de x, en este caso x al cubo, por un seno. Entonces, a lo que me refiero es que estos son los límites en los que uno encararía usando el teorema del sándwich, ¿sí? Entonces, para resolverlo, usamos teorema del sándwich. ¿Cómo lo vamos a aplicar el teorema del sándwich? En este caso. Bueno, la idea sería la siguiente. Primero vamos a buscar esta función que debe estar acotada. En este caso, como ustedes ya sabrán, estamos hablando de particularmente el seno. Entonces, por propiedad del seno, en este caso, el seno del choclo este de 1 sobre 2x a la cuarta. ¿Está bien? Pero no deja de ser una función seno. ¿Está bien? Entonces, por propiedad de la función seno, tenemos que seno de esta cosa, de 1 sobre 2x a la cuarta más 3x, va a estar acotada entre menos 1 y 1. ¿Sí? Claro, el tema es que esto no va a ocurrir para todos los reales, porque fíjense que lo que tiene la función seno adentro es una función que tiene dos valores en los que no estaría definida, ¿sí? Particularmente estamos hablando de que esta desigualdad será válida si, lo ponemos aquí abajo, si x pertenece al intervalo de todos los reales, excepto el 0. Fíjense que si x vale 0 se anula el denominador, y hay otro valor que sale de resolver esta ecuación igualada a 0, o sea, hacer la ecuación 2x cuarta más 3x igual a 0, que les va a salir un valor que va a ser la raíz cúbica de, ¿sí?, raíz cúbica de menos 3 medios. ¿Sí? Eso lo pueden resolver simplemente igualando esto a 0 y sacando los valores que hacen que, que este polinomio se haga 0. Entonces, se va a anular en estos valores, ¿sí? El denominador se va a anular. Entonces, esta desigualdad va a ser válida justamente en esta región. Pero no hay que olvidar que nosotros, cuando estábamos trabajando con esta función, estábamos trabajando además con los x
menores a 0, ¿sí? ¿Se acuerdan que esta forma, la f de x tiene esta forma solo cuando me acerco por los x menores a 0? Entonces, vamos a decir que se cumple esta propiedad si ocurre esto y además si x es menor a 0. Es decir, digamos, en resumidas cuentas, lo que vamos a poder decir es que toda esta expresión, toda esta de acá, va a ser válida en el intervalo, o sea, si x pertenece al intervalo que va desde menos infinito, ¿sí?, hasta, en este caso, hasta menos, o bueno, la raíz cúbica de menos 3 medios, unión de la raíz cúbica de menos 3 medios a 0. ¿Sí? Este sería el valor que nosotros estaríamos descartando de este intervalo para que esta propiedad, esta desigualdad que encontramos sea válida. Bien, una vez aclarado eso, ¿sí? Una vez aclarado eso, lo que tenemos que aprovechar es de empezar a decir, bueno, para poder aplicar el teorema del sándwich, nosotros necesitamos que en el centro de la desigualdad se forme el término del cual nosotros queremos calcular el límite, es decir, necesitamos que en el medio de esa desigualdad aparezca esto así como está, ¿sí? Uno mira y dice, bueno, evidentemente me falta el x cubo, porque el seno del 1 sobre 2x cuarta más 3x ya lo tengo, ¿sí? Fíjense que acá nos faltaría un x al cubo. Claro, el problema es que yo no lo puedo agregar así porque lo necesito y tiene que estar ahí, ¿sí? Sino que lo que vamos a hacer es justamente, vamos a multiplicar, ¿sí? Vamos a multiplicar por x a la menos 3. Con el sumo cuidado, no se olviden de este análisis, con el sumo cuidado de tener en cuenta si cuando multiplicamos ese x al cubo existe la posibilidad de que ese x al cubo sea negativo. ¿Está bien? Entonces, justamente es lo que nos estaría ocurriendo en nuestro caso, porque vamos a hacer este análisis previo a hacer esa multiplicación. Como nosotros nos estamos acercando a x, digamos a 0 por la izquierda, ¿está bien? Entonces, x al cubo, ¿sí?, va a ser un número negativo. ¿Está bien? Entonces, como ocurre eso, vamos a tener que tener cuidado cuando escribamos la desigualdad. Es decir, cuando nosotros ahora pongamos acá menos 1 lo multiplico por x al cubo, me queda menos x al cubo. Pero, ojo acá que la desigualdad ahora va a ser invertida. Justamente porque estamos multiplicando en esta situación por x al cubo, que cuando me acerco al 0 por izquierda es negativo. ¿Está bien? Van a ver que esto a fin de cuentas puede que no modifique mucho el análisis, pero es matemáticamente relevante que ustedes evalúen esa posibilidad y bueno, en el caso la puedan descartar o digamos la tengan en cuenta, como en este caso estamos haciendo. Efectivamente nos cambia la desigualdad. ¿Está bien? Entonces, como están multiplicando por x al cubo y en este caso x al cubo es negativo, ¿sí?, entonces vamos a invertir esas desigualdades. Bien, ahora la cuestión sería ver si los límites, ¿sí?, de esto y esto dan iguales, ¿sí? Acuérdense que si eso ocurre vamos a poder utilizar el teorema del sándwich y decir que el límite de lo que está acá también va a dar lo mismo que esos límites laterales, ¿sí? Entonces acá lo que vamos a hacer es colocar, ¿sí?, tomamos el límite, en este caso el límite de x tendiendo a 0 por izquierda, en toda la desigualdad. Es decir, que nos va a quedar el límite de x tendiendo a 0 por izquierda de menos x al cubo, ¿sí? Acá nos quedaba el mayor igual. Acá vendría de vuelta el límite de x tendiendo a 0 por izquierda de x al cubo por el seno, ¿sí?, de 1 sobre 2x cuarta más 3x. Más 3x. Y por último, esto va a ser mayor o igual nuevamente a el límite de x tendiendo a 0 por izquierda de x al cubo. Este sin el menos. Bien, entonces, cuando tomemos ese límite, vamos a copiar esto y lo vamos a resolver en la otra hoja. Entonces, veamos que acá vamos a escribir como
como el límite de x tendiendo a 0 por izquierda de x al cubo es igual a menos, o bueno, el límite de x tendiendo a 0 por izquierda, pero de menos x al cubo, fíjense que estos son límites básicos, ¿está bien? Es decir, estos límites los pueden calcular, en este caso por sustitución directa, dado que son polinomios. Está bien x al cubo y menos x al cubo. Entonces fíjense que como estos dos límites dan 0, eso lo que nos va a permitir decir es que por teorema del sándwich, ¿sí? Por teorema del sándwich, entonces vamos a tener que el límite de x tendiendo a 0 por izquierda de lo que sería x al cubo por el seno de lo que sería 1 sobre 2x a la cuarta, etcétera, 1 sobre 2x a la cuarta más 3x, todo esto tiene que dar lo mismo, tiene que dar 0, ¿sí? Entonces, fíjense que ahí resolvimos un límite que en principio parecía bastante complejo, ¿sí? Bastante extraño al principio, ¿sí? Que uno por ahí no se le ocurrían las herramientas para, no se ocurría el procedimiento para poder resolverlo, pero que les tiene que llamar muchísimo la atención, acuérdense, el hecho de que tienen una función, una potencia de x multiplicada por un seno de algo que dentro del seno suele ser bastante o sea, suele tener una forma bastante desagradable a la vista, ¿sí? Suele ser un seno compuesto con una función que ya de por sí trae sus propios inconvenientes al cálculo. ¿Está bien? Entonces, una vez hecho eso, fíjense que ahí ya tenemos resuelta el límite por izquierda. Nos dio 0, ¿no? Utilizando el teorema del sándwich. Recuerden que es importante que ustedes justifiquen dónde es válida la cota esta que estamos usando, que dijimos que es válida por propiedad del seno. Y recuerden que el teorema del sándwich les pide que esta función que ustedes están utilizando, que es esta de acá, está bien, tiene que estar definida en un intervalo, salvo en algunos valores, ¿sí? En este caso, estas tres funciones cumplen estar definidas en este intervalo. Está bien, que es nuestro intervalo de análisis para poder aplicar el teorema del sándwich, ¿sí? Esto es para el intervalo, o sea, esta cota es válida para este intervalo, ¿sí? Para este intervalo. Es más, si quieren lo podemos escribir así, para que quede más lindo, para el intervalo igual así, ¿sí? Entonces, es lo que llamamos x, o sea, todas estas funciones x cubo menos x cubo y x cubo por el seno, es válida justamente si x pertenece a ese intervalo, ¿sí? Vamos a ponerlo así que queda un poco mejor, si x pertenece a este intervalo. ¿Está bien? Y después de ahí desarrollamos todo lo demás. Bien, entonces ahí resolvimos esa parte. Ahora lo que vamos a hacer es resolver, ¿sí? El límite por derecha, que el límite por derecha va a ser un poco más accesible. Entonces, resolvemos el límite de x tendiendo a 0 por derecha. Entonces, cuando nos acercamos por derecha, fíjense que nos estamos acercando por los x ahora mayores al 0. Es decir, que vamos a usar como f de x a este polinomio. ¿Está bien? Entonces, volvemos acá y utilizamos eso. Como nos acercamos por la derecha del 0, esto va a ser el límite de x tendiendo a 0 por derecha del polinomio 2x cuadrado menos 2x más 3. ¿Sí? Fíjense que este es un límite de una resta y una suma. Está bien. Entonces, si nosotros logramos probar, vamos a hacerlo así, logramos probar que esos límites por separado existen, vamos a poder aplicar las propiedades de álgebra de límites para calcularlo en pedacitos este límite, ¿sí? Entonces, veamos. El límite de x tendiendo a 0 por derecha de primero 2x al cuadrado. Fíjense que por propiedad de límites, ¿se acuerdan que esta propiedad era que si ustedes tienen una constante por una función, la constante puede salir del límite, ¿sí? Es decir, esto de acá lo vamos a poner como si c es un número real,
en este caso distinto de 0, o sea, puede ser 0, pero bueno, si no el límite daría 0, entonces el límite de x tendiendo a 0, o bueno, al valor que sea, de esa constante por una función, podemos sacar a la constante fuera del límite. ¿Sí? Acuérdense, si no se acuerdan el nombre de la propiedad, pueden escribirla, está bien, para justificar el paso. Entonces, así, ahí está. Bien, entonces así, con eso vamos a poder sacar el 2 del límite. Nos queda el límite de x tendiendo a 0 por derecha de x cuadrado, que este es un límite básico. Fíjense que da 0 al cuadrado, 0, y por el 2 me sigue dando 0. Perfecto, este límite existe. Vamos a hacer lo mismo con el de 2x. Fíjense que el proceso va a ser bastante análogo. Está bien, ese va a haber un 2 que vamos a extraer del límite. ¿Sí? O sea, nos va a quedar este 2x, usando la misma propiedad que acá arriba. Nos va a quedar 2 veces el límite de x tendiendo a 0 por derecha de x, otro límite básico. Se puede resolver por sustitución directa. Entonces esto nos daría 2 por 0. Nuevamente 0. Y por último, veamos el tercero, que sería el límite de x tendiendo a 0 por derecha de 3. Acá vamos a aprovechar el hecho de que el límite de una constante es la constante, ¿sí? Entonces ponemos propiedad. Usamos que si c es un número real, entonces el límite de x tendiendo a cualquier número de esa constante es la propia constante. ¿Sí? Es la propia constante. Perfecto, entonces fíjense, los tres límites por separado existían. Entonces, si retomamos esto utilizando la propiedad de suma y resta de límites, vamos acá, entonces usamos por propiedad, ¿sí? Por propiedad de suma y resta de límites y resta de límites, como ambos aprovechando que los límites por separado existían. Entonces lo que nos va a quedar acá es que este límite va a ser básicamente el límite de la suma y de la resta. O sea, esto lo vamos a poder escribir como el límite de x tendiendo a 0 por derecha, bueno, de los límites que ya hemos calculado. 2x al cuadrado menos el límite de x tendiendo a 0 por derecha de 2x más el límite de x tendiendo a 0 por derecha de 3. Que ya hemos visto cada uno estos dos daban 0 y este daba 3. ¿Sí? Entonces estos dos dan 0 y este de acá daba 3. O sea que el límite nos va a dar 3. Claro, esto ya nos tiene que parecer medio raro porque, fíjense, este límite nos dio 3, pero el límite anterior nos dio 0, el de que hicimos por el sándwich. Entonces, acá vamos a poder concluir que como los límites laterales dan distinto, ¿sí? El límite por izquierda de f de x fue diferente al límite por izquierda, entonces, por izquierda, entonces el límite no va a existir, ¿sí? No va a existir. Y recuerden que este tipo de discontinuidad se llama inevitable. O sea, cuando el límite no existe, no hay forma de poder reconciliar ese problema y hacer que la función sea continua. ¿Está bien? Entonces, ya con esto, ¿sí? Podemos ver y decir que finalmente la función, f no es continua en 0. ¿Sí? No es continua en 0. Pero claro, el ejercicio solamente no nos pedía continuidad, nos pedía derivabilidad en 0. Ahora, ¿les parece, digamos, conveniente estar ahora, por ejemplo, calculando las derivadas laterales si la función ni siquiera es continua? Acá aprovechemos un teorema que nos dice que, ¿sí? Teorema muy importante, que nos dice que si una función es derivable, ojo con el orden, ¿sí? Es derivable en un cierto x,
qué sé yo, en x igual a a, entonces esa función, ¿sí?, es continua en x igual a a. ¿Sí? Un teorema fundamental, recordarlo y comprenderlo. Entonces, ese nos dice el teorema, claro. El problema es que nosotros encontramos que la función no es continua. Entonces, lo que vamos a aprovechar es por el contrarrecíproco, ¿sí?, contrarrecíproco, lo que los estaría diciendo es que si la función no es continua en a, entonces no es derivable en a. Entonces, por el contrarrecíproco de, pongámosle a este teorema, para tenerle una referencia, pongámosle 1. Entonces, por el contrarrecíproco de 1, está bien, como f no es derivable, como f no es continua, entonces podemos decir que f no es derivable, ¿sí?, no es derivable en x igual a 0. Ahorrándonos el cálculo de las derivadas laterales, que puede llevarnos más tiempo, ¿sí? Igualmente, si ustedes calcularían esas derivadas laterales, deberían llegar al mismo resultado, que no es derivable en 0. Bien, entonces con eso, acá estaríamos finalizando el inciso A de este ejercicio. Ahora, en el próximo video vamos a ver el inciso B, que nos pide redefinir a la función, o sea, nos pregunta si es posible redefinir a la función en 1 para que ésta resulte continua.